Hola hermanos, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes en este día en el cual nos encontramos nuevamente en una reflexión pastoral. Y el texto del día de hoy está ahí en Mateo capítulo 14, versículo 31. Y el texto nos dice, el contexto en general, nos habla de un momento en la vida de Jesús junto a sus apóstoles, donde donde Jesús les pide que se adelanten y que crucen el lago mientras él despedía a las multitudes. Él después de eso oró, se fue al monte a orar, y en madrugada dice que el texto que él fue en búsqueda de sus apóstoles, y eh, mientras iba camino a ellos, en el lago, iba caminando sobre las aguas del lago. Sus apóstoles estaban en la barca con miedo porque había mucho movimiento, ¿cierto?, de las aguas, y al ver que venía alguien se asustaron, no reconocieron que era Jesús y pensaban que era un fantasma. Jesús le dice que no tengan miedo, que era él. Pedro viene a escena en estos momentos y le pregunta a Jesús, ¿eres tú? Y si eres tú, le dice, déjame caminar sobre las aguas también. Y lo que hace Jesús le dice, ven, sígueme. Pedro, muy ahí, raudamente, ¿cierto? Se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Y llega un momento determinado que Pedro empieza a dudar, que empieza a fallar esa fe, ¿cierto? Al ver quizás los vientos, el agua, ¿cierto? El alejarse un poco de la barca, ¿cierto? Empezó a tener miedo y empieza a hundirse. Jesús va, lo toma, lo levanta y le dice, el 31 dice, y enseguida Jesús le tendió la mano, dice, y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, vivimos en una época donde uno de los grandes males, ¿cierto?, es la duda, la incertidumbre, la poca fe. Y la tecnología también, ciertamente, ayuda en cierta manera a que se puedan hacer muchas cosas, o se puedan ver muchas cosas, o se puedan decir muchas cosas. Pero a la vez también nos lleva también a dudar mucho, a tener poca confianza en muchas de las cosas que escuchamos y vemos. Y, y eso efectivamente es una falta, ¿cierto?, de confianza, incertidumbre, una falta de paz, porque el mundo hoy día busca esa esperanza, esa confianza y paz en hombres, donde ciertamente no lo van a encontrar. Y lamentablemente también esta incertidumbre o esta falta de fe muchas veces también atañe a los cristianos, a los que somos hijos del Señor. Muchas veces flaqueamos en lo que es la fe. Eh, eh, esta historia nos muestra dos aspectos importantes que podemos aplicarlos a nuestra vida. Y lo primero es que debemos tener muy claro que en esta vida de altos y bajos, de dificultades que afrontamos, ¿cierto?, día a día, y que cambian constantemente, que no hay eh, una paz en el corazón del hombre, pero nos enseña que aunque haya incertidumbre y cambios constantes, el único que no cambia y en el cual podemos descansar y tener la paz es en nuestro Señor Jesucristo, es en Jesús. Todos aquellos que no conocen al Señor viven una vida así. Nosotros también, como cristianos, muchas veces fallamos, pero Dios nos invita, hermanos, a creer en Jesús como Señor y Salvador y a confiar en Él, en la esperanza eterna, y que a pesar de que las aguas se mueven mucho, ¿cierto?, en esta tierra, podemos tener la confianza que tenemos un Dios que está con nosotros. Y ciertamente, hermanos queridos, si queremos caminar, ¿cierto?, sobre las aguas, tenemos que bajar de la barca, tenemos que entregarnos a Jesús, tenemos que buscarle. ¿Para qué? Para que podamos experimentar ese gran amor y misericordia que Dios tiene para con nosotros y para todos aquellos que se acerquen a Él buscándole desesperadamente
en búsqueda de algo que este mundo no lo va a dar. Eh, Ciertamente Jesús está ahí siempre para nosotros, siempre va a estar ahí. De repente vamos a dudar, vamos a tener miedo, quizás vamos a pecar muchas veces, pero siempre Jesús va a estar ahí, tal como estaba ahí cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas, empezó a tener dudas, empezó a hundir, pero Jesús estaba ahí. Él sabía, Pedro sabía que Jesús estaba ahí y sabía que lo iba a rescatar. En su corazón lo sabía porque conocía a Jesús. Jesús le toma de la mano, lo levanta, lo rescata y lo lleva a la barca. Jesús hace lo mismo con nosotros el día de hoy. Así que, hermanos queridos, la invitación es a confiar, a poner todas nuestras fuerzas en Él, entender que su presencia está en medio de su pueblo y está en medio de aquel también que quiere acercarse a Él de corazón sincero. Está ahí con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para alentarnos, para decirnos que no confiemos en hombres, que confiemos en Él, pero que cumplamos sí nuestras responsabilidades como tales, ¿cierto? Que busquemos también la justicia como Dios mismo nos pide y nos demanda también, entre toda la Escritura, a poder buscar también la justicia. También nos pide que tengamos amor por nuestro prójimo y tengamos la confianza de que así como Él nos dio de su gracia, también nosotros en la confianza y en el poder de Dios también podamos entregar de esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros, que es entender que el Señor como Salvador puede también rescatar a todos aquellos que se están hundiendo en las aguas de este mundo en la cual hay incertidumbres y desconfianza. La fe necesaria está solamente en nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo fraterno para ustedes. Nos vemos en otra cápsula y reflexión pastoral.